A ver. Bueno, acá tengo minmos, rvalue, superv. Bueno, acá está, va. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a compartir por ahora la pantalla completa. Después voy a compartir partes nomás. Bien, entonces, le voy a mostrar un pedacito de un código que hace advección pura, pero es lo mismo, digamos, porque la discretización del término advectivo usando TBD es lo mismo si haces advección difusión o si haces advección pura, ¿no? Entonces, vamos a mirar acá. Este es el bucle temporal, ¿están viendo? Sí, se ve, se ve. Sí. Bien. Entonces, fíjense que este time B es un vector que arranca el tiempo inicial, cada delta t hasta tf, entonces este I lo que hace es ir iterando adentro de cada uno de los valores de t hasta el final. Entonces, si arriba hay una bandera TBD, si esta bandera TBD está en 1, si TBD está en 1, entonces lo que hay que hacer es evaluar la R de Suevi. ¿Se acuerdan la R de Suevi? Vamos a poner el apunte acá a la izquierda. La R de Suevi era esta función que era como un cociente de dos gradientes, ¿no? Era phi en i menos phi en i menos 1 dividido phi en i más 1 menos phi en i. Le daba el cociente entre la diferencia entre la celda que estoy ahora y la anterior, y la celda que sigue y la que estoy ahora. ¿Sí? Es una diferencia o un cociente entre dos gradientes. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace TBD, tiene que evaluar esta RI en todas las caras, básicamente, ¿no? Acá quizás RI no es el I no es el subíndice más feliz, porque esto se evalúa en caras, digamos. ¿Está? RJ. Claro, RF, si querés, por ahí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, dice, evaluación de R y psi de Suevi, construcción de la matriz advectiva TBD. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Es evaluar esa R de Suevi, es decir, hacer esta cuentita que está acá, phi sub i menos phi sub i menos 1, sobre phi sub i más 1 menos phi sub i. Entonces, esto está hecho en una función R-value, ¿sí? Es una función de Octave, uno le pasa el campo phi, y el tipo te devuelve los valores de R. Y después fíjate que acá uno le pasa un valor pequeño, ¿sí? Ese es un numerito para estabilizar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es mirar cómo está definida esta R-value. Esto después, si quieren ver cómo está armado, miran el video, ponen pausa y copian el código. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está calculado. Primero lo que hacemos es pedir memoria, ¿sí? Crearnos unas variables. N, básicamente lo que hace es calcularte el tamaño del vector U. El vector U acá adentro es lo que nosotros en el programa llamamos phi, o sea, el vector de las incógnitas. Esto es lo que te saca acá la cantidad de celdas, ¿no? Y fíjense que lo que uno hace es preparar un vector R que tiene la cantidad de celdas más 1. ¿Por qué pedimos la cantidad de celdas más 1? Porque la cantidad de caras que uno tiene en un problema unidimensional justamente es la cantidad de celdas más 1. ¿Sí? Entonces con esto preparamos lugar para calcular un R por cada cara. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que hacemos es calcular los R
que corresponden a las caras internas, ¿sí? El tema es el siguiente, ¿a partir de qué, o de las celdas internas, si quieren, ¿no? Ahora vamos a ver la lógica de esto, cómo está armado. Fíjense, si lo hacemos por celda, a ver, vamos a mirar el apunte, ¿no? Fíjense, tenemos que hacer R sub I menos R sub I menos 1 dividido phi sub I, perdón, phi sub I menos phi sub I menos 1 dividido phi sub I más 1 menos phi sub I. No sé si había un dibujito por acá. No, no estaban con phi sub I, bueno, hay que imaginárselo. Vos hiciste un apunte en un cake. Hiciste lo habíamos hecho a mano eso. A ver, lo podemos buscar, ya estamos. ¿Dónde lo puse? Blending. A ver, creo que está acá. Esto. Ahí. Esta figurita. Entonces, volvamos al R. Entonces uno tiene que calcular. Y vamos al apunte también. Tenemos todo abierto al mismo tiempo. A ver. Ahí. Entonces nosotros tenemos que calcular phi sub I menos phi sub I menos 1 dividido phi sub I más 1 menos phi sub I. Entonces, si estamos parados, vamos a ver, si estamos parados en la primera celda, esta cuenta no la podemos hacer porque no hay celda phi sub I menos 1. ¿Está bien eso? Esta cuenta sí. se puede hacer a partir de la segunda celda. Entonces, fíjense que para la segunda celda sí tenemos phi sub I menos 1 y tenemos phi sub I más 1. Está todo bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decir, bueno, fíjense que esto uno lo estamos calculando por cara. La segunda celda tiene la cara 2 y la cara 3. Entonces esto está planteado así. El R de la cara 3 es el que corresponde, el R de la cara 3 es el que corresponde a la celda 2. Entonces, ¿cómo calculamos el R de la cara 3? Hacemos U sub 2 menos U sub 1 dividido U sub 3 menos U sub 2. ¿Ok? Y cuando hacemos la división, le ponemos este más stab. ¿Para qué le ponemos este más stab acá? Lo hacemos para que... Claro, si el U sub 3 menos el U sub 2 te dan iguales, lo de abajo te va a dar 0 y la división no la podés hacer. Entonces, poniéndole ese pequeño valorcito de estabilización, lográs que esta división funcione siempre. ¿Sabes? Con eso te sacás de andar poniendo if y todo eso. ¿Está? Entonces, primer detalle. Y fíjense que esta cuenta está hecha desde el U sub 2 hasta el último menos 1. ¿Sí? Porque, ¿cuándo puedo hacer esta cuenta de donde estoy menos el anterior y el siguiente menos donde estoy? La puedo hacer hasta la anteúltima celda. Cuando me vaya acá a la derecha, siempre tengo que poder tener una celda a la derecha, que sería la phi sub I más 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto está hecho. Hago U del segundo de 2 hasta n menos 1 menos el 1 hasta n menos 2. ¿Sí? Esto se ve en una versión vectorizada de hacer las cuentitas en todas las caras, ¿no? Es decir, cuando estoy en la celda 2, será la 2 menos la 1, la parte de arriba, ¿no? Cuando estoy en la celda 3, es la 3 menos la 2, y así
Así, hasta que estoy en la n-1, es la n-1 menos la n-2. Y lo voy a hacer dividido la 3 menos la 2. ¿Sí? Cuando esté en la 3 será la 4 menos la 3, la 5 menos la 4 y así. ¿Está eso? ¿Se ve? Sí. Es medio compacto, pero después miren el video más tranquilo, hagan la cuenta en Octave y van a ver qué sale. ¿Sí? Eso es para las caras, desde la tercera hasta... Perdón, ya toqué yo. Eso es para las caras, desde la tercera... No estás compartiendo, Santiago. Vamos de vuelta. Ahí está. El revalue, el apunte y el código. Perdón, y esto. Entonces, eso lo hacemos para la cara desde la tercera hasta la anteúltima. Es decir, ¿vieron la última celda? La cara de la derecha es la última cara, y la cara de la izquierda es la última cara interna. ¿Sí? Entonces, esto lo hacemos desde la tercera hasta la anteúltima. Bueno, pero nos van a quedar caras en donde no le habremos puesto nada. Bueno, son la cara 1, que es esta de acá, a la que arbitrariamente le ponemos que el psi de Suevi valga, que el R de Suevi valga 0. ¿Sí? Cuando el R de Suevi vale 0, lo que nos devuelve Suevi es un gamma de 0, o sea, estamos haciendo upwind ahí. ¿Está claro eso? Para la segunda cara hacemos lo mismo, y para la última también. ¿Sí? ¿Por qué en la última le ponemos 0? Porque habíamos visto que hacer upwind en la cara derecha, eso lo habíamos charlado la vez pasada, hacer upwind en la cara derecha te permite lograr que el problema sea pasante, que cuando la solución llega al lado derecho pasa de largo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la manera de calcular el R. Muy simple, ¿no? Con eso calculamos el R. Bueno, volvemos al código ahora. Ya calculé todos los R. Bueno, ya ahora tengo los R, llamo a la función Suevi de R. ¿Sí? Pero ¿y cuál es la función Suevi de R? Bueno, acá hacemos una picardía muy interesante que es la siguiente. Suevi en realidad es una variable que almacena adentro una función de Suevi cualquiera. Fíjense acá arriba. Acá, a la variable Suevi, yo le pongo igual @superv. Con eso le estoy diciendo, la función de Suevi que quiero es la superv. Entonces, cuando evalúo esto, si yo le puse igual @superv, me va a evaluar superv. Si no, me va a evaluar mismodi, así. Entonces, con eso, el código acá es siempre el mismo. No hay que poner if ni nada. Sino que arriba le hago la asignación y le digo cuál es la función de Suevi que estoy usando. ¿Sí? Entonces, esas funciones de Suevi están definidas acá. Fíjense, tengo la superv, tengo la minmod. Si vamos a mirar la superv, por ejemplo, la superv directamente lo que tiene adentro es la cuentita que vimos el otro día. Le paso R y me hace max, de 0, de min. Bueno, le copio la función de Suevi tal como estaba en el apunte. La superv la copio tal cual estaba en el apunte. Entonces, le paso un R por cara y lo que la función superv me devuelve, acá en el código, es un gamma por cara, ya está. ¿Sí? Entonces después, cuando tengo que ensamblar la matriz de advección, directamente utilizo un stencil donde aparecen las funciones de Suevi y listo. Donde aparece el gamma de Suevi, que eso ya lo deben haber hecho ustedes a mano. ¿Está? Entonces queda muy compacto. Acá calculo el R y las funciones de Suevi y acá ensamblo la matriz de advección. Obviamente, después tengo que poner la parte que hace las condiciones de borde, ¿no?
A ver si acá habíamos armado los esténciles. No. O sí. Claro, acá están las expresiones para los valores de phi en la cara. Si ustedes plantean para una celda cualquiera el phi a izquierda y el phi a derecha y suman, les va a salir el stencil que tienen que poner en una línea de la matriz. ¿Sí? Por ejemplo, les va a salir cuál es el a sub i menos 1, el a sub i, el a sub i más 1. Bueno, esto ustedes lo han hecho ya para difusión, para dirección de difusión, etcétera. Es lo mismo. Lo único que acá en el stencil del problema le va a aparecer la ábside sueve. Acá yo le llamo gamma, pero es la ábside sueve. ¿Está? Entonces, de esta manera, así muy compacta, también saquen pantallazo después del video y tienen acá cómo armar la matriz de advección. Santiago, y cuando hacemos gama izquierda, gama derecha, ¿cómo resuelves esa parte ahí? Yo me perdí o lo entendí mal. A lo que es ese concepto de gama izquierda y gama derecha. Bien. ¿Cómo hacemos gama izquierda y gama derecha? Fíjate, acá cuando voy a ensamblar la fila I, ¿sí? Cuando estoy en la fila I es porque estoy en la celda I, ¿no? Del problema. ¿Ok? Cuando estoy en la celda I, vamos a mirar lo que habíamos armado acá. Cuando estoy en la celda I, suponete estoy en esta celda acá, estoy en la celda 1, 2, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Por ejemplo acá. Bueno, ¿y qué caras tengo? 1, 2, 3. En la celda 2, a la izquierda tengo la cara 2 y a la derecha tengo la cara 3. Entonces, acá a izquierda tendré el gamma 2 y acá a la derecha tendré el gamma 3. Entonces, fíjate que cuando uno va a ensamblar la ecuación de la celda I, yo utilizo gamma sub i, suponete que estuviera en la celda 2, utilizo gamma 2 y gamma 3. O sea, uso el valor del gamma calculado a la izquierda y el valor del gamma calculado a la derecha. Fíjate que cuando te parás en la celda 4, usás el gamma 3 y el gamma 4. Pero el gamma 3 acá, el gamma izquierda de la celda 4, o el psi a izquierda de la celda 4, es el mismo que el psi a derecha de la celda 2. Entonces vos lo calculás una sola vez por cara, y después cuando te parás en la celda, mirás izquierda a derecha y vas haciendo tus cuentas, ¿no? Estamos. Lo que me confundió ahora que me doy cuenta entonces es el RI. Cuando en la nomenclatura del apunte, si bien el apunte creo que dice que es entre caras y la cosa, pero al poner RI yo lo calculé como si fuera entre celdas, no entre caras el R. Por eso también, bueno. Sí, acá por ahí está, vamos, espérate que vamos a leer cómo está escrito. Creo no que está escrito, está bien, pero me parece que... Una cosita, el stencil, los stenciles están armados, bueno, acá está un ejemplo, acá no está el ejemplo de, acá está como armar los stenciles, por ejemplo, de la celda de la derecha y de la celda de la izquierda. De la misma forma se arman los stenciles interiores, ¿no? Que es lo que yo tengo acá en el código, ¿no? A ver. Es lo que yo tengo acá. Cómo vamos llenando la matriz, se arma con esto, que es para las condiciones de borde, y algo similar para la zona interna. A ver, ¿cómo está dicho acá? Dice, más adelante en el tiempo, Suevi complementó la teoría de los esquemas TBD al definir condiciones que estos deben cumplir y presentar diagramas de monotonicidad. Suevi definió un cociente de gradientes sucesivos R como R sub i, phi sub i menos phi sub i menos 1, sobre phi sub i más 1 menos phi sub i. Así como está pensado, como lo pensó Suevi, era por celda, ¿sí? Ese RI es, por ejemplo, el de la celda 2. Entonces acá es phi sub 2 menos phi sub 1 sobre phi sub 3 menos phi sub 2.
Eso por celda. ¿Está? El tema es que cuando ustedes ya vieron que cuando uno justamente calcula o discretiza el término de divergencia, esta sumatoria es sumatoria en las caras de B por phi. Entonces lo que uno tiene que calcular es phi en la cara. ¿Sí? Y cuando tenés que calcular phi en la cara, lo que te va a pasar es que tenés que evaluar justamente las funciones de Suevi en la cara, no en la celda. ¿Sí? Lo que quizá no está claro es cómo calcular ese psi de Suevi en la cara, no en la celda. Porque uno dice, bueno, si yo estoy en la cara, ¿qué es phi sub i menos 1, phi sub i más 1 y phi sub i? ¿Me explico? ¿Hola? Sí, sí. ¿Está? Entonces, la regla que yo usé acá fue muy sencilla, que es así. Si yo estoy en la cara de la derecha, mi phi sub i es mi celda a la izquierda, y mi phi sub i más 1, el de la derecha. Y el phi sub i menos 1, 2 veces agua arriba. ¿Está? Y entonces voy cara por cara calculando eso y ya tengo los phi de todas las caras, ya está. Perfecto. No entiendo. O los R de todas las caras. Y teniendo los R de todas las caras, después calcular los psi de todas las caras. Es un poquito laborioso, pero sirve, digamos, te da un grado de entendimiento de esto un poquito mayor. Más que nada de la cocina que hay de todo esto detrás de los códigos, ¿no? Ustedes ya vieron que en SimScale están todas estas cosas metidas, en Font también, en Fluent también, bueno, en todos los códigos comerciales. Cuando ustedes leen el manual y le dice, bueno, si usted quiere resolver la dirección, tiene todos estos esquemas. Y uno dice, ¿y estos esquemas qué son? Bueno, viene todo de acá. Obviamente, en los manuales también te da sugerencias. Básicamente lo que en los manuales te dice es, cuando usted está resolviendo un problema de dirección-difusión o de dirección pura o de fluidos, para arrancar empiece con Upwind. Es bien difusivo, pero muy estable. Obtenga una primera solución con eso. Una vez que obtuvo esa solución, después cambie el esquema, ponga otro más preciso, qué sé yo, min-mod, y continúe calculando con eso. Eso es lo que normalmente uno hace. Más si es un estacionario, calculás un estacionario con un método bien difusivo y después como terminás de pulirlo con otro más preciso. No sé si responde tu pregunta, pero bueno, con esto vas a poder simplificar mucho tu código y de ahí es más fácil encontrar por ahí detalles, errores, ¿no? No, ni hablar, pero no, sobre todo ahora me doy cuenta que estaba mal. Que estaba entendiendo Bueno, mal. Así que tengo para hacer. bueno, Genial. dale. Bárbaro. ¿Alguien más tiene preguntas? No, a mí me viene bien eso porque justo estaba trabajando con el R y iba a meter la pata. Así Bueno, que bueno. A ver, che, voy a armar un archivito para que arranquemos con la parte de advección. A ver, ya les comparto la pantalla. Yo me armé acá una ayuda a memoria, tipo un borrador, que después lo vamos a transformar o lo vamos a agregar al apunte, o hacer un apunte de advección pura con algunas cosas. Depende cómo ande de tiempo, a veces cada semana armo el apunte antes o después de la clase. Bien.
A ver si puedo compartir. Voy a compartir la mitad de la pantalla, que es donde vamos a ir haciendo las notas. Así no vamos leyendo lo que tengo, porque si lo vamos leyendo se hace muy rápido y no se entiende nada. A ver. Entonces, vamos a compartir esto. Ahí va. Ustedes están viendo un... a ver, no era el que quería compartir, disculpe. El que quería compartir era uno que dice advección pura. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Bueno. o sea, vemos una consola. ¿Una consola? No, ahí está, ahí exacto, están viendo donde que... se escriben los códigos. Sí, Bien, el Kate con la consolita abajo. Bien, perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de advección pura. Advección pura. Bueno, ¿qué me pueden contar de advección pura? Ustedes ya saben un montón de esto, porque estuvieron resolviendo ecuaciones, estuvieron buscando en internet acerca de cómo resolver la ecuación de advección pura transiente sin fuente. ¿Se acuerdan cómo era? Vamos por ahí. Advección, vamos a aclarar. Advección pura, transitoria, transiente, sin fuente. Entonces, como si partimos de la ecuación general de advección-difusión no estacionaria con fuente, ¿qué tendríamos que ir sacando y qué tendríamos que ir dejando? El término temporal. El término temporal lo vamos a dejar. Perdón, queda. El término temporal lo vamos a dejar, bien. Más, ¿qué más le agregamos? La parte advertida. Le agregamos el término advectivo igual y ponemos algo más, sacamos, ¿qué hacemos? Te queda la difusión y la fuente, así que no. Claro, acá vamos a poner igual a 0. ¿Sí? Si nosotros partíamos de nuestra advección que era término temporal más término advectivo igual a fuente más difusión, acá no tenemos difusión, no tenemos fuente. Ahí que hace más grande la pantalla, yo no veo nada. No sé si les pasa a todos. ¿Se ve para el resto? No, es como que se hizo zoom en la parte de abajo. Eso, no, Sí, ahí, sí. no, Ahí va, ahí no. Ahí se me tapa, no me deja ver. se fue de escala, digamos. ¿Qué pasó? Cuando vos haces zoom, queda mostrando la parte inferior, digamos. Ahora sí se ve. Ahí se Pero ve. después hace otra cosa y no sé qué, y se sale de escala, digamos. No vemos lo que escribí. ¿Ya ahí quedó o...? Ahí está quedó bien. bien. Bueno, no, por ahí fue cuando hice zoom en el tamaño de letra, digamos. Sí, creo que sí. Bueno, nosotros teníamos que la ecuación completa era término temporal, término advectivo, fuente y difusivo, ¿sí? Acá como es advección pura sin fuente, nos quedaba el término advectivo más el término temporal. O sea que, chao, volamos esto. Y la ecuación que nos queda, ahora sí, vamos a hacer así, utilizando el símbolo D para la derivada parcial, tenemos D pi de t más nabla de b por t igual a c. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan nabla? El operador nabla. Acá lo que falta es de nabla ampersand, nabla producto escalar. Por eso lo que estamos queriendo poner es divergencia de
o si no más fácil, divergencia de B por phi. Y esa era la ecuación de, podemos poner el apunte, bueno, es la ecuación de justamente de advección transiente sin fuente, advección pura transiente sin fuente, ¿sí? Para el caso unidimensional tenemos y lo mismo, pero acá en vez de divergencia tenemos la derivada de esto respecto de x, ¿no? ¿Sí? Cuya solución es, ¿se acuerdan cuál era la solución de esto? Una función de E, digamos, de Sí. exponencial. Ahí va, la exponencial era para el caso que tuviéramos difusión pura transiente para el problema, para la solución fundamental, esa campanita que se iba moviendo, ¿sí? Cuando era advección, perdón, eso cuando era difusión sola, la campanita se quedaba en el lugar y se iba haciendo cada vez como más chata, ¿no? Y cuando hicimos advección difusión transiente, cuando hicimos así, advección difusión transiente, esa campana se iba difundiendo y al mismo tiempo se iba trasladando, ¿no? Ahora bien, cuando uno tiene advección pura, no hay ningún tipo de difusión, solamente se transporta la solución. Y eso habíamos visto que tenía una solución muy particular, que era phi de xt igual a phi 0 de x menos b por t. ¿Se acuerdan? Sí. Solución tipo D'Alembert, creo que le habíamos dicho que era, ¿no? Esto es nos demuestra una solución viajera, ¿sí? Fíjense que phi 0 es la condición inicial. Lo que te está diciendo es que la phi para cualquier punto del espacio a todo tiempo es igual a la condición inicial, pero trasladada a una distancia que es b por t, ¿sí? Entonces, si la velocidad es 1 y el tiempo que pasó es 1, la solución que vas a tener es la misma que la condición inicial, pero corrida a un lugar para la derecha. ¿Se ve? Vamos a hacer acá, yo lo tengo en un programita, pero lo que pasa es que no quiero quemar el programita antes de tiempo. Vamos a hacer un ASCII art por acá. A ver si sale. Suponete que esto acá es el eje Y. Siempre al ASCII art hay que ponerle un poco de imaginación. Acá vamos a poner un más. Y tiqui, tiqui, tiqui. Muy bien. Fantástico, ya tenemos el eje X, entonces, a ver, vamos a poner un tabulador acá, y entonces este es el eje Y, y acá abajo vamos a tener el eje X, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar con el problema que ustedes ya conocen, el del escalón. Bien, esta sería, acá lo que estoy dibujando es la phi 0, ¿no? Ponete que tenemos el escalón este acá, ¿sí? Esta va a ser la phi 0. Entonces, acá también vamos a ponerle que tenemos una velocidad v igual a 1, una velocidad v, ¿sí? ¿Qué pasa al cabo de un tiempo cuando tenemos advección pura? ¿Qué pasa con esta solución? Se
La derecha. Claro, se desplaza, simplemente se transporta hacia la derecha. Normalmente nosotros hablamos de la ecuación de transporte, sabemos que es una ecuación que involucra varios fenómenos, que tiene fuente, difusión, advección, término temporal, pero cuando uno dice transporte a secas es cuando hablamos de advección. Cuando uno dice esta solución se transporta es porque se mueve sin difusión, sin fuente, sin nada, porque se mueve así como está hasta otra posición. Entonces, al cabo de un tiempo, lo que uno obtiene, justamente, vamos a poner un poquito más acá a la derecha, es la misma solución, pero trasladada a una determinada cantidad de unidades, una determinada distancia. Sí, la misma solución que se corrió. Esta, justamente, esta es nuestra phi de xt, que es phi, bueno, por lo que tenemos acá. Una forma de decir, esta es la phi de xt, es la phi para todo x a otro tiempo distinto, es la phi 0, la condición inicial, se trasladó una distancia b por t. ¿Sí? Entonces acá podemos hacer una cota, es decir, bueno, ahí, decir, bueno, esta distancia acá, bueno, se puede medir en cualquiera de dos puntos de la solución. Por ejemplo, si medimos desde el costado izquierdo del escalón hasta el costado izquierdo del escalón final, lo que vamos a estar midiendo acá abajo, justamente, esto es b por t. ¿Sí? La distancia que se trasladó. Ustedes sabían de análisis que cuando uno toma una función cualquiera y la evalúa no en x, sino en x menos algo, la función se mueve ese algo hacia la derecha. Y si la evalúas en x más, se mueve hacia la izquierda, ¿no? Bien. Entonces, esto es lo que físicamente sucede. La advección pura produce una traslación de la solución. ¿Sí? Ahora, nosotros ya introdujimos el concepto de variación total, ¿se acuerdan? La advección hace que la variación total aumente, que disminuya. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan la variación total? Que uno iba sumando todos los saltitos en positivo y todos los saltitos en negativo sin signo. Sí. Bueno, acá en la advección, ¿la variación total aumentará o disminuirá o quedará igual? ¿Va a quedar igual? Yo creo que queda igual. Claro, la variación total en la advección queda igual. En la difusión, ¿se acuerdan que las soluciones se iban haciendo cada vez más chatas? Entonces, la variación total, los saltitos que había eran cada vez menores, digamos. En un caso extremo de difusión, cuando difunde todo, la variación total se vuelve nula. Bueno, en la advección la variación no aumenta, en la advección la variación total ni aumenta ni disminuye, porque la solución es exactamente la misma. Entonces el valor de la total variation es igual en todos los pasos de tiempo, en la solución analítica. Eso desde el punto de vista numérico, vamos a decir. Desde el punto de vista físico, lo que podemos decir es que la advección es un fenómeno que conserva o que produce soluciones monótonas. Así que no producen nuevos máximos ni mínimos. O sea, uno toma esta solución cuyo mínimo es 0 y su máximo pongámosle que es 1, y cuando la trasladaste, los nuevos máximos y mínimos son exactamente los mismos de antes. Entonces, eso es un efecto característico de la advección, que la solución y la condición inicial se traslada, eso de la advección lineal, ¿no? La lineal es diferente.
La advección lineal, la solución simplemente se traslada, ¿sí? Entonces, las soluciones obtenidas a lo largo del tiempo son siempre monótonas, ¿sí? Por otro lado, como es advección pura, no puede haber ningún efecto de difusión acá. Si uno comienza con una forma que es perfectamente rectangular, tenés que llegar después con la misma forma. No se puede suavizar esto acá en las esquinas y tampoco puede haber efectos de dispersión, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de dispersión? Vamos a comentarlo así un poquito en forma sencilla. Recuerden ustedes que este tipo de soluciones así cuadradas uno las podría representar en serie de Fourier, ¿no? ¿Está bien? Sí. Una representación en serie de Fourier de una función escalón requiere infinitos términos de Fourier. Bueno, el tema viene que cuando uno utiliza esquemas de alta resolución o esquemas así no lineales, esos esquemas no transportan todas las componentes de Fourier con la misma velocidad. Entonces se produce lo que se llama una dispersión, ¿sí? Un transporte de las diferentes frecuencias de Fourier a distintas velocidades. Entonces no solamente se produce difusión, sino que también se produce dispersión. Eso cuando uno lo hace numéricamente. En el caso analítico, no. Uno traslada la solución y la solución a lo largo del tiempo te tiene que dar siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es una característica que uno desea que el esquema numérico también la represente, ¿sí? ¿Está bien? Bien. ¿Qué ejemplos teníamos de esto? Bueno, cuando tenemos una mancha en un canal que se transporta, si uno, qué sé yo, te vas al puente colgante y tirás vamos a decir, un balde lleno de pintura, eso produce una mancha en el agua, y esa mancha se transporta por el, ¿cómo que se llama? El río Santa Fe, creo que se llama. Esa mancha se va transportando en el agua, pero siempre mantiene la forma, ¿sí? O en todo caso, se deforma, se estira, se acorta, ¿sí? Pero siempre mantiene la concentración, ¿sí? En cambio, si hay difusión, esa mancha se va a empezar justamente a volver cada vez menos concentrada y más desparramada, digamos, ¿no? Entonces, el problema de la advección pura no, esa mancha se transporta tal cual. Por la pregunta que hizo Franco la semana pasada, eso ya sabemos que no va a pasar, porque aun cuando la mancha el material que uno coloque para generar la mancha en el agua, su difusión sea cero en el agua, aparece la difusión turbulenta, el transporte de esa mancha de una parte a otra del fluido por el hecho de que hay turbulencia, ¿sí? ¿Está? Entonces hay muchos aspectos que y ya nos vamos metiendo cada vez más en lo que es mecánica de fluidos computacional, hay muchos aspectos de la mecánica computacional de fluidos que aportan a la difusión, ¿sí? Estos son la difusión propia del medio, del fluido, digamos, y la turbulencia. Bien, entonces uno diría, bueno, ¿cuándo tengo advección pura? Y en realidad podríamos decir que casi nunca, digamos, tendríamos advección pura, siempre había algo de difusión. Pero bueno, en algunos casos, cuando la difusión es muy pequeña, el modelo de advección pura funciona. Aparte que está bueno estudiar el caso de la advección pura porque nos da herramientas para después resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo, u otras ecuaciones. Hay unas ecuaciones que son las ecuaciones de Euler, por ejemplo, que son las ecuaciones del flujo invícido, de un fluido que no tiene viscosidad, ¿sí?
Entonces, estudiar la advección pura te ayuda a entender esas ecuaciones. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos discretizar el problema de la advección pura? Es decir, tenemos esta ecuación, vamos a ponerle acá 1, bueno, vamos a poner así, ecuación 1 acá y ecuación 2. Debemos discretizar la ecuación 2, de la unidimensional, o en el caso general, la ecuación 1, que es la tridimensional. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Bueno, nosotros ya discretizamos el término advectivo. Ya lo habíamos hecho antes, pero junto con el difusivo. Iban los dos juntos, ¿sí? ¿Qué esquemas teníamos para discretizar el término advectivo? ¿Cuáles habíamos estudiado en el apunte? Diferencias centradas y upwind difference. Claro, habíamos estudiado las diferencias centradas y la diferencia aguas arriba. Lo que habíamos encontrado es que el método upwind andaba siempre y el método de diferencia centrada solamente funcionaba para Peclet menor que 1. Entonces, vamos a definir acá. Vamos a poner acá generalidades. Y acá abajo vamos a poner discretización. Teníamos el método, teníamos upwind, que era siempre estable, pero muy difusivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que suavizaba todas las soluciones? Después teníamos diferencias centradas, que tiene un límite de estabilidad, pero es más preciso. ¿Sí? Acá habíamos dicho que teníamos que tener Peclet, que era un medio de B por H sobre nu. Esto tenía que ser menor que 1. Ahí es donde las diferencias centradas funcionaban bien. Bien, entonces teníamos un compromiso. Si queríamos precisión, teníamos que usar diferencias centradas, pero teníamos un límite de estabilidad. Y si queríamos algo que funcionara siempre, usábamos upwind, pero el problema es que era muy difusivo. Es decir, si se nos ocurriera usar upwind para transportar este escalón, al cabo de unos pasos ya no tenemos más el escalón. Tenemos una gaussiana prácticamente. Bien. ¿Qué más aprendimos después de esto para tratar la advección? Dijimos, bueno, hagamos una combinación entre upwind y diferencias centradas. En estos dos, pero bueno, son dos métodos lineales. Pero viene un ruso ahí y nos dijo algo, nos tiró una punta. Y no Godunovic, ¿qué nos enseñó? Que todos los esquemas, para que sean monótonos, tenían que ser de orden 1. Me acuerdo. Claro, él nos dijo, bueno, todos los esquemas monótonos lineales son necesariamente de primer orden. Entonces, si usted quiere usar un esquema lineal, quiere que sea monótono, lo único que le queda es upwind. Listo. Con eso lo que te está queriendo decir es que si vos querés tener un esquema monótono pero de segundo orden, tenés que usar un esquema no lineal. ¿Sí? Y entonces ahí nos resolvió el problema en parte, porque nos dijo, bueno, necesitamos esquemas no lineales, pero no nos dijo cuáles. Y es ahí donde aparece la teoría de TBD, ¿no? Entonces tenemos el teorema de Goudron y la teoría de TBD que nos dio los limitadores y funciones que nos permitían
ir midiendo la solución y de esa forma saber cuándo poner diferencias aguas arriba, cuándo diferencias entradas, cuándo diferencias aguas abajo, y de esa manera lograr soluciones o una combinación entre los esquemas de forma inteligente, ¿sí? Que nos permitiera tener segundo orden de convergencia, o sea, un esquema bien preciso y al mismo tiempo que fuera estable, es decir, que no genere nuevos máximos ni mínimos, ¿no? Ahora bien, hay otro problema con esto, ¿sí? Hay otra razón por la cual necesitamos sí o sí ir a esquemas tipo TBD o cualquier otro esquema de alta resolución, esquemas no lineales. Y es que, ¿cuánto da el Peclet en un problema de advección pura? Eso ya lo habíamos discutido la vez pasada. Infinito. Claro, como nu tiende a cero, prácticamente, por no decir que cero, como nu tiende a cero, Peclet tiende a infinito, ¿no? Entonces, en un problema de advección pura, como nu tiende a cero, esto implica que Peclet tiende a infinito. Entonces, claramente no vamos a poder usar diferencias centradas nunca, porque ya de entrada tenemos que el problema es de Peclet infinito, entonces tendiendo infinito. Entonces, claramente hay que usar otra cosa, o diferencias centradas, o TBD, o NBD, o cualquier otro tipo de esquema de limitadores. ¿Sí? Y lo interesante de esto es que para Navier-Stokes es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando uno quiere resolver un problema de fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes son en definitiva ecuaciones de transporte también y tienen exactamente los mismos problemas. Habíamos visto que el número de Peclet se podía asimilar con el número de Reynolds y tener un Reynolds mucho mayor que 1 es muy común, digamos. No digo infinito, porque nunca vas a tener un flujo completamente invícido, pero bueno, los Reynolds son normalmente muy grandes. Salvo que trabajes con la hipótesis directamente de fluido invícido, de flujo invícido, que se utiliza mucho cuando uno resuelve problemas de Reynolds alto. Tan pequeña la viscosidad, o en forma relativa es tan pequeña la viscosidad que es lo mismo que considerar que no existe viscosidad. Bien, entonces, claramente necesitamos los esquemas de alta resolución o limitadores. En este caso utilizaremos los esquemas TBD, que eran los que TBD ya estudiamos, ¿sí? Entonces ahora vamos a jugar un rato con un código que era ese mismo que les mostré. Vamos a jugar un rato con ese código y ver qué da, qué pasa cuando uno quiere resolver justamente este problema, el de un escalón que se transporta, que es por ahí, no digo el problema más fácil que hay, pero es el segundo problema más fácil que hay. El problema más fácil que hay es el transportar una condición 1 acá a la izquierda, que es como un escalón que avanza, como un pistón, digamos. Bien, vamos a dejar de compartir y les comparto todo el escritorio, así van a poder ver las soluciones. A ver. Bueno.
Compartimos de vuelta pantalla. Bien, ahí se ve el editor de texto. Bueno, acá abajo abrimos Octave. Bueno, este programita es igual al que ustedes ya estuvieron trabajando para dirección-difusión, lo único que no tiene la matriz de difusión, ¿sí? Tan sencillo como eso. La difusividad es nula directamente. Como vimos recién, tiene la posibilidad de utilizar funciones TBD seleccionables, digamos. Pones TBD en 1 y le decís qué función TBD querés usar y hace TBD. Si le pones 0 acá, te hace blending. ¿Se acuerdan que blending era hacer una combinación entre diferencias centradas y diferencias de agua hacia arriba con un factor constante? Por ejemplo, uno puede decir, pongo 50% de aqua indifference y 50% de diferencia centrada. ¿Sí? La otra ventaja que tiene este código es que está armado con el método Theta, es decir, uno puede hacer forward Euler, Crank-Nicolson o backward Euler con solamente cambiar un numerito. ¿Sí? Lo importante de esto es que forward Euler y backward Euler son métodos de primer orden de tiempo y Crank-Nicolson es de segundo orden. Eso ya vamos a ver qué importancia tiene. ¿Sí? Porque uno puede ser re preciso en calcular en el espacio, pero si en el tiempo tenemos un método que es un poco preciso, nuestra solución va a ser poco precisa. Bien, entonces, vamos a ver una cosita. A ver acá. Me olvidé. Vamos a agregar, acá yo lo tengo hardcodeado, ven, Theta está en 0, Theta está en un medio, quiero decir. Acá lo vamos a armar de otra forma. Vamos a hacer así. If Theta igual a 0, entonces te va a mostrar un cartelito que te va a decir esquema temporal forward Euler. Si Theta es igual a 1, te va a decir esquema temporal backward Euler. Y si vale cualquier otra cosa, obviamente alguien acá podría poner -1 también y va a explotar todo, pero bueno, pensando que está entre 0 y 1. Esquema temporal Theta general. Y vamos a ponerlo distinto, vamos a poner con printf. Acá también printf, esquema temporal Theta general, Theta igual %G, acá le vamos a decir que nos muestre el valor de Theta. Bien, entonces, fíjense acá, ¿cuál es la condición inicial? Phi la cargamos toda con ceros, pero si phi está entre 0,1 y 0,2 va a valer 1, si tiene una escalona. Lo que vamos a hacer, para que ustedes vean la condición inicial, es ponerle un tiempo final muy chiquitito, tiempo final 0,3 sobre 100, no, bueno, el paso es 0,01, el paso es 0,00005. Vamos a ponerle que haga un solo paso de tiempo. De esa manera
al pedirle que haga un solo paso de tiempo, vamos a poder ver hay un errorcito en la línea 40. Esto hay que ponerlo como comentario. En la línea 78 está no existe. Bueno, acá nos tiró una figura. Bueno, ¿están viendo la figurita? Acá ya corrí un paso de tiempo, pero básicamente es ese escalón del cual estábamos hablando, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a elegir como método, como esquema temporal, el esquema Backward-Euler, y como vamos a usar el esquema Blended, y le vamos a decir que el gamma para el esquema Blended es 0, que es upwind difference. Entonces, lo que vamos a hacer es correr con Backward-Euler y upwind en el espacio. ¿Cuánto tiempo vamos a correr? Ahora sí, volvemos a el tiempo pautado originalmente, 0,3. La velocidad es de 1, o sea que ese escalón que teníamos tiene que moverse 0,3 unidades hacia la derecha. Bueno, vamos a ver qué sale. Está hecho para que haya tipo una animación. Así que lo que vamos a hacer es dejar esta figura acá. Bueno, a ver, vamos de vuelta. ¿Se alcanza a ver en la transmisión cómo evoluciona la solución? Sí, sí. Sí. Bueno, a ver, espérense, vamos a mirar dónde arrancaba esto. Esto estaba entre 0,1 y 0,2. O sea que el centro de la condición inicial era como 0,15, ¿no? Y como corrimos un tiempo de 0,3 con una velocidad de 1, tenemos que pasar de 0,15 a 0,45, que más o menos es el punto donde está la gaussiana ahora, ¿no? Fíjense que si lo corro de vuelta, me va a dibujar todos los estados intermedios. ¿Sí? Ahí se ve cómo va perdiendo intensidad, ¿no? La señal que era bien angosta y de una intensidad de 1, al transportarse, se va formando esta campana y como que va difundiendo, ¿no? Pero estábamos resolviendo un problema de detección pura. La verdad que está bastante distinto que es lo que habíamos dicho que tenía que dar, ¿no? Tenía que ser este dibujito de acá a la izquierda. Y de pronto se nos difunde todo. ¿Qué pasa acá? Tenés la difusión numérica del upwind. Claro, tenés la difusión numérica de la upwind. ¿Sí? Entonces,
si bien el problema físicamente es un problema de advección pura, numéricamente lo estás transformando en una cosa completamente distinta. O sea, esta solución es muy, muy gruesa, digamos. ¿Sí? Podría ser como una primera idea de qué es lo que tiene que dar, pero se pierde mucho, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, cambiemos el esquema, vamos a resolver de vuelta, dejemos la solución ahí, esa es la de backward Euler con upwind, y le vamos a correr arriba una solución donde vamos a seguir usando backward Euler, pero ahora vamos a usar un esquema TBD tipo Super B, que es uno de los más compresivos que hay, y vemos qué bondades logramos obtener de este nuevo esquema, ¿no? Entonces, bueno, corremos otra vez. Ups, espérense que sin querer hice algo que no debí. Vamos de vuelta. Corramos el upwind. Bien. Y ahora ponemos TBD y super. Bien. Entonces ahora ¿qué tal, llegamos al mismo punto. Especialmente nos movimos hasta el mismo lugar. Pero la solución, ¿qué les parece la nueva solución? Tiene más pinta. Menos difusiva. Eso, es menos difusiva. Fíjense que acá la campanita está menos abierta. Incluso está menos abierta aguas abajo que aguas arriba, ¿no? Como que aguas arriba difunde un poquito más. ¿Sí? Entonces, uno podría decir, bueno, en el espacio ya puse Super B, que de lo que es TBD es lo más compresivo que hay. ¿Se acuerdan en el diagrama TBD, perdón, en el diagrama de Suevi? Hacer Super B era como ir por el límite superior del diagrama de Suevi. Es lo más compresivo que podés poner. ¿Sí? Es lo más antidifusivo que podés poner. Más antidifusivo que eso no hay. Pero esto sigue difundiendo acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué difunde? Bueno, el esquema Super B tiene algo de difusión igual, pero no nos da para justificar tanta difusión como estamos viendo acá. ¿Qué puede estar pasando? Ya lo habíamos dicho en la clase anterior. ¿Qué otro esquema podría estar introduciendo difusión acá? Es fácil. La ecuación tiene dos términos nomás, la advección y el término temporal, ¿no? Claro, la parte temporal. Claro, el término temporal también está discretizado, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esto, la derivada de phi respecto de t, y esto lo transformamos, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de soluciones transientes, de soluciones en el tiempo? Esa derivada también la aproximamos con algo. Acá está. Esta derivada, sí, acá se acuerdan, ya habíamos desarrollado todo el método Tita, todo completito. Esta derivada acá se transformó en una expresión discreta, o sea que desde el momento que uno transforma una derivada en el campo continuo a algo discreto, estás introduciendo una difusión. Bueno, justamente, cuando uno utiliza un método como backward Euler o forward Euler, en donde uno evalúa las cosas en el paso de tiempo anterior o en el paso de tiempo que estás averiguando ahora, eso es como hacer, en definitiva, diferencias aguas arriba en el espacio. Sí, es sumamente difusivo, pero es una difusión que se introduce por el término temporal. Entonces, una opción que teníamos era hacer Cahn-Nicholson, ¿sí?
Hacer Crank-Nicolson es justamente como hacer diferencias centradas en el tiempo. Bueno, probemos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si usamos Theta 05? Ya no lo están notando, pero ahora cuando aparezca la solución final, ahí. ¿Se ve? Vamos a agrandar un poquito. Fíjense que queda apenas, bueno, sigue quedando suavizado acá arriba y acá a la derecha, pero estamos bastante bien respecto de lo que era con los otros esquemas, ¿no? Entonces acá se ve la importancia de utilizar un buen esquema espacial y un buen esquema temporal, ¿ok? ¿Ya? La importancia de utilizar ambos para evitar, y lo vamos a borrar ahora y correrlo limpio. Fíjense que un poquito difunde, pero está bastante bien dentro de todo, ¿no? Fíjense que la altura no la perdimos. Ahora vamos a poner la grilla. Ahí. Lo corremos de vuelta con la grilla puesta. Pasa que me redibuja y no muestra la grilla, pero bueno. Ponemos, Tiene que estar dentro del script. ponemos la grilla, claro, tiene que estar dentro del bucle temporal. Vamos a poner grid on, pero fíjense que la altura se mantiene. Y podríamos pedirle que corra un poquito más, a ver qué pasa cuando nos vamos más hacia la derecha. A ver. Acá abajo fíjense que nos canta esquema temporal Theta general, Theta igual 0,5. Bueno, y ahí sigue viaje la solución. Ponemos la grilla. Y seguimos bastante bien. Perdió apenas un poquito de altura, pero seguimos teniendo una buena solución. Obviamente se deforma un poco, ¿no? Porque los limitadores alguna perturbación introducen, ¿no? Obviamente, ¿no? Ahora, esto con el esquema Super V, ¿no? Ahora vamos a probar otro. Vamos a probar el MinMod, que habíamos visto que era el esquema menos compresivo de todos, ¿no? O sea, esto, quienes ya hicieron el programa de advección-difusión, hacer esto es lo mismo, tienen que sacarle la parte de difusión. Esto es lo que va a quedar como ejercicio. En definitiva, este problema que estoy resolviendo es el mismo que estaban resolviendo ustedes con difusión, ¿no? Bueno, vamos de vuelta, ahora con MinMod. Bien, noten ahí cómo, aun cuando estamos usando un esquema TBD, este esquema difunde bastante, ¿sí? O sea, produce una combinación entre diferencias centradas y diferencias aguas arriba y aguas abajo, pero se ve que favorece la introducción de esquemas aguas arriba, ¿no? Que difunden. Entonces, ahí vemos que un mismo problema, dependiendo del esquema que uno utilice, te da soluciones diferentes, ¿no? Entonces, la elección del esquema TBD queda bajo la decisión del que calcula, ¿no? Ahora, una cosa que les voy a dejar de tarea es ver qué pasa si uno comienza con una solución suave y después pretende transportarla con Super V y con MinMod. Van a ver ahí algo muy interesante.
en donde, bueno, uno va a poder encontrar que quizá SuperV sirve para transportar soluciones a problemas con ángulos, bien angulosos, bien sharp, y MinMod está pensado más para soluciones suaves, ¿no? Pero bueno, Santiago, sí, una consulta. ¿Se puede calcular el error, básicamente la desviación que se inyecta? sí, eso es una excelente pregunta. De hecho, ustedes podrían, si quisieran, evaluar la precisión de los esquemas justamente utilizando una medida del error. Bueno, ¿qué medida del error usamos? Una que se usa mucho es la norma L1, o sea, la sumatoria del valor absoluto de la diferencia de la solución en cada celda, de la diferencia entre la solución exacta y la solución numérica, ¿no? Por eso uno puede decir, bueno, estoy más cerca, estoy más lejos, ¿sí? ¿Responde eso tu pregunta? Lo vamos a poner acá, ¿eh? De paso lo Claro, agregamos en pero la eso punta. es en un problema en el cual la solución analítica sea fácilmente calculable. Si vos tenés una situación tal, no es que podés decir el error está en este orden. Ah, bien. Vamos a anotarlo acá. Podemos calcular el error introducido en la solución numérica a partir respecto de la solución analítica, como, y ahí decimos el error E va a ser la sumatoria en I del valor absoluto de phi exacta en I menos la phi numérica en I. ¿Sí? Multiplicado por el H, por el ancho. Y eso te da un error. Cuando vos conocés la solución analítica, decís, bueno, yo tengo acá esta solución cian bien cuadradita, le resto celda a celda la solución analítica, calculo el valor absoluto, sumo todo y me va a dar un error. Después hago lo mismo con la otra solución cian y obviamente esta segunda me va a dar más error que la primera. Ahora, cuando uno no conoce la solución analítica, lo único que te queda ahí, de dónde agarrarte, justamente es el orden de aproximación de los métodos. ¿Sí? Es decir, bueno, o sea, termina siendo comparativa la cosa. Es decir, bueno, si yo uso Upwind, ya sé que eso introduce un error de primer orden, que decrece linealmente con la malla. Si utilizo un método tipo TBD o algún otro, un método de alta resolución, sé que el error va a decrecer cuadráticamente con el tamaño de la malla. ¿Sí? Entonces sé que disminuyo el tamaño de malla en 2 y reduzco el error en 4, tengo menos error. Ahora, estimar cuánto es el error que estoy cometiendo, eso sí no lo puedes saber. ¿Cuánto es el error desde el punto de vista, digamos, de los factores de seguridad, por ejemplo? ¿No? Que creo que eso es a lo que vos te referís. Sí, claro, es básicamente si teníamos alguna forma de dar una situación tal, conocer cuál de los sistemas es mejor aplicable para minimizar el error, pero es una cuestión más teórica que analítica, diría. Sí. Uno en problemas modelo como estos podés hacer alguna cuenta. Como te decía recién, también podés tener idea de cuestiones comparativas. El tema es que, como decía también, hay esquemas que van mejor para un tipo de solución que para otra. Y a veces esas reglas también son difusas. Entonces, no sabés a ciencia cierta cuál es el error que estás cometiendo.
por ejemplo, ¿para qué uno utiliza normalmente un código de CFD o de FEM o lo que sea? Para evaluar cargas, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo tales cargas térmicas o cargas de presión o lo que sea, y uno dice, bueno, yo resuelvo con una determinada malla, y las cargas que estoy obteniendo, ¿qué error tienen respecto de las que uno obtendría en un experimento? El 5%, el 10%, el 20%, el 100%. ¿Por qué es importante eso? Porque uno esas cargas después las utiliza para dimensionar. Por ejemplo, si uno tuviera que dimensionar el espesor de una tubería, o el tamaño de una aleta para disipar calor, entonces vos tenés que tener una idea de qué tan errado está tu resultado, porque si no, después, ¿qué factor de seguridad aplicás? ¿Le pones el doble por las dudas? ¿Le pones 50% más? Si uno tuviera mucha certeza del cálculo que tiene, y bueno, los factores de seguridad son más pequeños, ¿no? Eso es algo que no lo podés obtener en un solo cálculo. Normalmente el esquema de trabajo que se usa, ¿cuál es? Supongamos que estás resolviendo un problema de aletas. Lo que haces es, pones a punto tu herramienta numérica con un problema conocido parecido al que vos tenés que resolver. Una vez que pusiste a punto la herramienta, esto tiene que ver con calidad de la malla, cantidad de elementos, esquemas numéricos que vas a usar, modelos físicos que vas a usar, coeficientes peliculares, etc. Una vez que calibraste con un problema conocido, y lo más parecido posible al que tenés que resolver, entonces considerás validada tu herramienta, ¿sí? Y ahí lo que haces es cambiar la geometría y las condiciones de borde y las llevas al problema que tenés que resolver. Y entonces vos decís, bueno, si en el otro problema modelo, que era muy parecido, el error que cometía andaba en el 5%, el error que voy a estar cometiendo ahora no va a estar muy lejos de ese porcentaje. O va a estar tan lejos o tan cerca en la medida que el problema que resolvés sea muy diferente del que resolviste como base, ¿sí? Entonces con eso calibrás tu herramienta y después vas y la aplicás en el problema que querés resolver. Y bueno, después también está la experiencia, ¿no? El hecho de controlar algunas variables integrales, fijarte bien que los flujos entrantes, los flujos salientes te estén dando bien, ¿sí? Obviamente nunca vas a tener una certeza al 100% de qué error estás cometiendo, pero al menos lo podés acotar, ¿no? Es un poquito empírico ese trabajo, si querés. Sí, ahí con el hecho de la mecánica de trabajo y bueno, la experiencia obviamente se entiende cómo utilizar mejor las herramientas básicamente. Claro, lo que no vas a tener es por ahí un indicador a priori, digamos. Que vos digas, bueno, con tal paso de malla y tales métodos, yo sé que el error va a estar acotado en tales valores. En realidad lo que sucede es que ese tipo de análisis que se llama, eso se hace en CFD, muy buena la pregunta. Eso se hace en CFD, se hace en mecánica del sólido también. Lo que se hace es un estudio de un determinado código, se llama de verificación y validación, que te permite justamente tener algunos parámetros de qué errores te da en los valores de interés en ingeniería, como serían fuerzas, frecuencias de oscilación, presiones, temperaturas, etcétera, dependiendo de qué paso de malla y otros parámetros numéricos tengas, ¿sí? Entonces, normalmente por rubros ya se conoce, ya es como información que está entre los calculistas de ese rubro, ¿no? Por ejemplo, la gente que hace flujo externo, digamos, flujo alrededor de cuerpos, vehículos de competición, aviones, etcétera,
ya tiene una idea de qué tamaños de malla usar, qué esquemas numéricos usar, etc. Ese es un conocimiento que se va generando por disciplina, digamos, y que es bastante difícil de conseguirlo escrito, porque va mucho en la experticia de cada grupo, del software que se use, ¿sí? Yo, por ejemplo, que hago bastantes cosas hidráulica, computacional, problemas así de flujo a dos fases, agua-aire, cosas por el estilo, ya tengo algunos parámetros de qué tamaño de malla usar, por ejemplo, en problemas de hidráulica. Uno arranca siempre con mallas que tienen alrededor, idealmente 10 centímetros de lado para comenzar, ¿no? ¿Sí? En obras que tienen órdenes de decenas, centenas de metros, ¿no? Si vos decís, bueno, arrancar con un tamaño de celda que ande en 10 centímetros de lado me da una malla que es bastante gruesa, pero que me permite obtener resultados bastante confiables, ¿no? Y de ahí, bueno, tenés que comenzar a trabajar refinándola, por ahí donde hay gradientes en la velocidad, ¿sí? Donde el flujo se acelera, donde se frena, ¿sí? Y así cada rama de la ingeniería tiene sus parámetros para trabajar con mecánica de fluidos computacional, digamos. Y una pregunta que se me ocurrió ahora. ¿Uno puede agarrar un proyecto grande, como dijiste, de decenas o centenas de metros, realizar como una simulación y agarrar una parte de ese proyecto y utilizar una malla más fina para tener mejores soluciones en un dominio más chico? Entonces que la solución sea tu condición inicial del proyecto más chico. Sí, eso se puede hacer de varias formas. Por ejemplo, uno puede, hagámoslo por ahí en un ejemplo más mecánico. A ver, se me ocurre, suponete que vos querés analizar el flujo en el huelgo que hay entre la válvula y el asiento de la válvula en un motor de combustión interna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno arrancaría a hacer? Bueno, tendrías que tener representado el cilindro, suponete que estás haciendo la parte de la válvula de admisión, tendrías que hacer la zona donde tenés el canal de admisión y todo el múltiple de admisión, ¿no? Entonces, vos simulás todo eso, incluso lo hacés completo hasta la toma de aire, por ejemplo. Entonces, simulás todo eso, haces una corrida gruesa, con eso vas a obtener caudales, presiones en diferentes secciones del recorrido de la tubería. Y entonces, ¿qué haces? En ese mismo modelo, así como está, refinás la malla en la zona de la válvula, ¿sí? Entonces lo que haces es en el mismo modelo embebés un mayor detalle en la zona que querés resolver, y el resto del modelo, que es más grueso, te permite obtener condiciones de borde más reales. Porque ¿cuál es la otra forma de hacerlo? La otra forma de hacerlo es decir, no, yo tomo el modelo grande, recorto la parte cercana a la válvula y hago un modelo geométricamente más pequeño, pero muchísimo más refinado. Me gasto todos los elementos ahí nomás. El tema es, ¿qué le pongo de condiciones de borde antes y después de la válvula? Y lo que saco del otro modelo más grande. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces tenés dos formas de hacerlo. Embebiendo el detalle en el modelo grande o haciendo un modelo aparte más refinado donde las condiciones de borde que le pones antes y después son las que tomás del modelo más grande. Esas son dos técnicas que se usan mucho. Claro, me imagino que la primera de refinar la malla te da una especie de feedback de cuando mejorás la simulación en donde te importa, también influye todo lo demás. Claro, es más rápido porque esas condiciones de borde que vos tenés que llevar al otro problema se setean directamente. Incluso hay una manera mucho más efectiva o eficiente de trabajar, que es hacer lo siguiente. Uno
lo que puede hacer es que ciertas partes de la geometría las puede representar directamente con un modelo unidimensional o cero dimensional o unidimensional. En el caso este uno podría decir, bueno, yo el cilindro lo represento en 3D con una malla que representa el volumen de aire que está dentro del cilindro, la zona del conducto que va alrededor de la válvula también la represento en 3D, pero el resto del múltiple y toda la tubería hasta la toma de aire la represento con un elemento dimensional de tubería, ¿sí? Directamente, que tiene una pérdida de carga por metro y chao, ¿sí? Entonces no te hace falta representar por CFD toda esa parte, porque uno conoce perfectamente bien cómo funciona un caño, no necesitas simularlo. ¿Me explico? Entonces, desde la toma de aire hasta unos centímetros antes de la válvula, directamente utilizás un sistema híbrido 1D, 3D, lo resolvés todo 1D. Y en la zona cerca de la válvula y el cilindro, o la cavidad del cilindro, eso sí lo haces en 3D. Entonces lo que necesitas ahí es un software que te permite interactuar entre 3D y 1D. Esos son muchos códigos que ya lo traen ahora. ¿Sí? Entonces vos simulás con detalle las partes que no pueden ser representadas en 1D. Y lo que puede ser representado en 1D directamente lo representás con un tubo, que tiene una pérdida de carga por metro, y ya está, digamos. Esas estrategias se usan bastante, digamos, porque no es posible simular en 3D todo. Por ejemplo, cuando tenés un múltiple de escape o una válvula de escape, lo mismo. Tenés el cilindro, la válvula, un pedazo un tramo de tubería que finalmente se junta con las demás, un pleno y después todo el caño de escape hasta la punta. Todo ese caño de escape hasta la punta es un tubo nomás, que lo podés representar con un elemento unidimensional que lo vas discretizando, qué sé yo, lo que quieras, cada 1 centímetro, 10 centímetros. Total es 1D, es muy barato resolver eso. No sé si responde eso tu pregunta. Sí, con detalles. Ah, buenísimo. En la práctica profesional se van a encontrar con mucho de eso. Mucho. Es más, si alguno de ustedes se dedican después a hacer piping, que yo tuve alumnos en la tecnológica que trabajaban en empresas que hacían piping. ¿Qué es piping? Piping es calcular tuberías es tarea mucho de ingenieros mecánicos y también de químicos. Calcular piping es calcular tuberías que llevan fluidos en plantas industriales, ¿sí? Que llevan gases, que llevan líquidos. Entonces es muy común que se utilice lo que se llama códigos de planta. Los códigos de planta lo que tienen justamente son representaciones de los elementos de la planta que son cero dimensionales o unidimensionales. Entonces, por ejemplo, un reactor químico lo representa como un elemento cero dimensional, es decir, que solamente tiene una ecuación diferencial ordinaria que te dice cuál es el balance de masa ahí adentro, y todo lo que es tubería se representa unidimensionalmente. ¿Sí? Entonces vos sabés que de una punta de la planta salís con determinada presión en un reactor y terminás en otra parte con otra presión, y en el medio tenés derivaciones, tenés puntos donde tomás fluido, donde insertás fluido. Entonces vos lo que tenés es un software de PC en donde representás toda la planta con elementos concentrados, ¿sí? Reactores, fuentes, sumideros, puntos de inyección, puntos de retiro de material, tuberías, ¿sí? De esa manera, por ejemplo, es como se simulan las plantas nucleares, ¿sí? Se hace todo con códigos de planta.
Y ahora también se está poniendo mucho de moda utilizar, como les decía, combinaciones de CFD y 1D. Por ejemplo, parte del núcleo del reactor nuclear, por ahí lo haces en 3D, y después todo el piping de vapor o de líquido lo haces con algo 1D. ¿Sí? Es muy, muy común, eso en la práctica profesional se lo van a encontrar muchísimo. Son herramientas muy útiles, porque podés poner, en una computadora podés poner una planta completa. Para fijar ideas, con eso, ¿qué es lo que uno podría representar? Todo el proceso de la cervecería acá Santa Fe la podés representar con un código de planta. Donde con elementos 0D, por ejemplo, podés representar estos tanques donde se produce la cerveza y después, o cualquier otro químico similar, si no fuera una cervecería, y después todas las cañerías de conexión que llevan líquidos o gases se representan con elementos 1D. Todo eso, ¿para qué se hace? Para simular el funcionamiento de planta y para dimensionar después. Porque vos con eso podés sacar presiones, caudales, pérdida de carga. Podés evaluar, por ejemplo, qué pasa si cambiás una sección de tubo. Te puede pasar que vos tenés que cambiar una sección de tubo y no conseguís la sección que necesitas. Bueno, ¿qué hago? ¿Pongo uno más chico? ¿Qué pasa si pongo uno más chico? Bueno, con uno más chico no va. ¿Qué pasa si pongo dos? Dos, uno al lado del otro, por ejemplo. ¿Sí? O si cambia la rugosidad. ¿Sí? Es muy, muy común eso. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver lo que vimos acá con eso? Y bueno, que cuando uno resuelve problemas a partir de 1D para arriba, 1D, 2D, 3D, los métodos que se utilizan para resolver las ecuaciones que están metidas ahí son los que acabamos de ver acá. O sea, se resuelve la ecuación general de transporte, pero unidimensionalmente. ¿Sí? Aparecen los mismos problemas de difusión numérica, van a tener problemas de advección difusión, aparecen fuentes, ¿sí? Aparece el término temporal, ¿sí? Es lo mismo, lo único que se integra en dos dimensiones. En la dirección, supongamos, radial, sería, o si uno lo resuelve en polares, si es una tubería, se integra en la dirección, sería radial y tangencial, y dejas las incógnitas variando solamente en la dirección longitudinal, bien cilíndrica. Así que eso sí va derecho. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Algunos software que se usan, uno muy conocido se llama HYSYS. Los ingenieros industriales químicos lo usan mucho. HYSYS es un código de planta muy conocido. Después, para la industria nuclear está uno que se llama RELAP, y también hay otro que se llama ATLIT. Creo que ATLIT también tiene aplicaciones fuera de la industria nuclear. Bueno, RELAP también. En realidad es para problemas termohidráulicos en general. Y bueno, hay muchos otros códigos de planta o de procesos similares a eso, que incluyen también operación de válvulas, se le puede poner la lógica de control también. ¿Sí? Entonces, ante un accidente podés simular cómo va a responder tu lógica de control, si va a tratar bien el accidente o no. ¿Sí? Lo que uno obtiene es básicamente una representación digital de la planta real. Entonces los accidentes los puede simular ahí adentro, antes de construirla o ante un cambio, una extensión de vida. Bien, ¿alguna pregunta más? Si no, la parte de advección, ya con lo que vimos hoy alcanza, porque tenemos bastante material que ya lo reciclamos de cuando hicimos advección difusión.
Así que la semana que, bueno, les preparo el apunte, dejamos un ejercicio, que sería el que estuvimos viendo recién, y la semana que viene ya empezamos con la Birstocks y a resolver un poco de fluidos, algunos ejemplos sencillos en Simster. ¿Estamos bien? Estamos, perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Nos vemos. Saludos. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Chao.